Días allá en casa, ¿se ve la pantalla? Sí, profe. Buenos días, profe. Sí, sí se ve. Este es el primer ejercicio que vamos a resolver. ¿A alguien le queda alguna duda si esta superficie es plana? ¿Plana o es curva? ¿Qué superficie es? Ahí nos dice el plano, el panel ABC. El panel ABC es esta línea inclinada. Esta línea inclinada. La ponen así de canto para que ustedes pues identifiquen con claridad la naturaleza plana de la superficie. Entonces nos dice que se recarga en este lado del agua, en BC, y se trata de un triángulo isósceles con un vértice en A. Descansa en BC y el vértice está en A. Y pues la base es BC. La base de BC es de 2 metros y se nos forma un triángulo rectángulo debido a esa inclinación, 3 metros por 4 metros. Y nos piden que encontremos las dos incógnitas más importantes de las que hablamos en la reducción de las fórmulas, la fuerza neta y el punto de acción. Esas son las dos preguntas que siempre se van a estar encontrando. La fuerza neta y el punto de aplicación. La superficie es agua, aquí la tenemos del lado izquierdo. Encima del agua pues, está abierta la atmósfera. Del lado derecho de la superficie también tenemos atmósfera. Como la atmósfera está actuando en ambos lados de la superficie, podemos omitir ese efecto y trabajar únicamente con la fuerza debida al agua, con la presión manométrica. Pues vamos a comenzar a analizar esto. Aquí no ven la geometría de la superficie plana. Es una vista lateral. ¿Ah? Entonces, si damos solución a la primera pregunta, la fuerza neta, tendríamos que recordar nuestras fórmulas. La fuerza neta, FR, es igual a la presión en el centroide por el área. Dijimos, la presión atmosférica está actuando en ambos lados de la superficie. Por lo tanto, podemos trabajar con la presión en el centroide debida única y exclusivamente al agua, o bien presión manométrica por el área total. La fuerza neta, FR, es igual a la presión del fluido en el centroide. La presión en el centroide, pues depende de dónde esté ubicado ese centroide. En profundidad, esto será igual a la densidad del fluido, en este caso es agua, por la gravedad, por la profundidad de tal centroide, por el área de la figura. Bueno, entonces sí, vamos a ver si me queda, no creo, voy a intentar hacer una vista
como la de las, como la que vimos en la teoría, para ubicar la forma de la superficie. Quiero dibujar un triángulo. Ese es el triángulo isósceles. Ese triángulo isósceles tiene un centroide, ¿verdad? Ese centroide en nuestra vista lateral va a estar ubicado aquí. Este es el centroide. Este centroide tiene cierta profundidad. HC. Esa flecha con la línea pintada nos indica la longitud que necesitamos calcular. Es importante también trazar nuestro eje o nuestro sistema de coordenadas. Siempre lo vamos a ubicar en la superficie del líquido, el origen. Y si ustedes recuerdan, el eje Y lo vamos a trazar siempre a lo largo de la superficie plana. Este sería el eje Y. Bueno, aquí depende del ingenio de cada quien. Necesitamos calcular esa longitud de flecha, que es la profundidad del centroide, con las dimensiones que nos dan ahí. ¿Cómo podríamos calcular esa HC en sus clases de geometría? ¿Cómo le haremos? ¿Trajeron sus tablas de centroides? Digamos que esas las iban a traer. ¿Dónde está el centroide de un triángulo? Es una figura muy común. Te ayudo. En un rectángulo, bueno, se reparte la mitad, se llamaría triángulo rectángulo. Y si empezamos desde el ángulo de 90 grados, sería un tercio de la base. A un tercio de la base, así es. A un tercio de la base. Entonces, necesitamos primero conocer cuánto mide esto, que es la altura del triángulo. Esta es la longitud L. Del triángulo. ¿Cuánto sería? Pues con el teorema de Pitágoras, ¿no? 16 más 9. La raíz son 5. L son 5 metros. Entonces el centroide va a estar o bien a un tercio de la base o a 2/3 de la punta. Aquí tendremos esta longitud que es un tercio o 5 metros entre 3, ¿no? $5 metros entre 3. Sabemos entonces cuánto es aquí. De aquí a acá. 5/3 de metro. Pero esa no es la longitud que estamos buscando.
La profundidad pero no sería directamente eso, serían 5 tercios de metro, medido en su defecto, conocer esta otra longitud y hacer lo que comenta el compañero, calcular esta partecita del triángulo y restársela a los 4 metros, sería la longitud de esto. 2.34. ¿Sí? ¿Cuál es el ángulo? Ahí ya tienen las dos longitudes. Cuatro tercios ya tienen pues, esos lados y pueden calcular el ángulo aquí. El ángulo teta. La tangente inversa de 4 tercios. Teta es igual a la tangente inversa de 4 tercios. Y esto es 25 grados. Entonces, ese tramo vertical rojo que dibujé, donde está cerca del ángulo, que sería, ¿cómo podemos poner aquí? X. X va a ser igual a 5 tercios. Y depende de la imaginación de cada quien. El objetivo es conocer HC. Este sería seno, coseno, coseno. Cinco tercios de metro, seno de 25. Profe, ¿Sí? una tangente inversa de 4 tercios a mí me dio de 53.13. 53.3. 13. ¿O tenía que tener la calculadora en radianes? 53 da. 53.3 creo que sí es un error. Voy a Punto 13. corregir. Aunque esté en grados. ¿53.13? ¿Cuánto da esto? 4 tercios. Otra vez, no te escuché. 4 tercios, ¿no, profe? 4 tercios. Así es. 4 tercios de metro. Bueno, entonces HC
son los 4 metros que tiene la profundidad completa, menos 4 tercios. ¿8 tercios? 8 tercios, ¿no? Hicimos muchos cálculos, está más directo el asunto. 8 tercios de metro. Pues sí, son 2 tercios de 4 metros. Si ven la profundidad completa son 4 metros. 2 tercios de eso son 8 tercios. Era más directo así. Pero bueno. Les decía que esto depende de la visión de cada quien. Pueden seguir caminos largos o cortos. Esto es lo más complicado. Ya nada más vamos a sustituir en la fuerza neta FR la densidad del agua en el sistema internacional, 1000. La gravedad, la profundidad que acabamos de calcular y el área. El área total de la figura es un triángulo. Este triángulo, el enunciado nos dice que tiene 2 metros de base. Entonces será 2 metros por la longitud L, que es la altura. 2 por 5, 10 entre 2. 2 por 5 entre 2 metros cuadrados. Fuerza neta, que es igual. Me da de 130.8 kilonewtons. Sí, profe, 130.8. Entonces, se le ponemos aquí 130.8 kilonewtons. Y ahí se termina eso. Fuerza neta. La otra pregunta es ¿dónde actúa esta fuerza neta? Fuerza neta. Voy a poner en negro. Esta fuerza neta la voy a dibujar aquí. Siempre hay que dibujarla perpendicular a la superficie. FR. Observen, aquí la exageré un poco, ¿no? para remarcar que no actúa en el centroide, actúa en un punto que se llama centro de presión. Y ese centro de presión tiene coordenadas X', Y', ¿sí? Por ahí, para Y', tenemos una fórmula para cuando la presión atmosférica actúa en ambos lados de la superficie. Esa fórmula es YC más segundo momento con respecto a eje X que pasa por centroide entre YC por A. Necesitamos
la longitud YC. Vean cómo está dibujado el diagrama, el sistema de coordenadas. El origen está en la superficie del líquido y el eje Y pasa a través de la superficie plana. Entonces, YC sería la longitud desde el origen hasta el centroide. Esa longitud es YC. Ya sabemos cuánto mide la longitud completa del triángulo, que es L, son 5 metros. Y sabemos que el centroide está a 2/3 de la punta. Entonces, YC sería 2/3 de 5 metros. YC es igual, ¿qué cosa? 3.33 metros. Sabemos que el centroide está a 2/3 de la punta o 1/3 de la base. Para calcular X usamos el 1/3 de la base, desde la base al centroide. 1/3 de la altura del triángulo o 2/3 de la altura del triángulo. Esta es la tabla de centroides. Allá tenemos YC. El área ya lo usamos una vez. Lo único que queda es calcular el segundo momento. De área respecto a eje X que pasa por centroide. Aquí tenemos que usar otra vez las tablas que nos traen. Los que están ahí en su casa pueden ver el triángulo que nos conviene o que nos sirve. Ahí está hasta marcado, ¿no? Es ese que tiene el círculo verde. ¿Por qué este? Porque primero es un triángulo isósceles, es nuestro triángulo del problema. Y este triángulo, ahí aparece el eje cuyo origen tiene el centroide. Nos sirven esos dos. Y el círculo que no está tan remarcado en verde sería el segundo momento con respecto al eje X. Es una Y con un subíndice X. Y nos dice que es igual a la base por la altura al cubo entre 36. Esta es la que estamos buscando. Esta Y no nos sirve, sino la Y subíndice XY, pero esta nos serviría para calcular la X'. Y ven, es igual a 0. ¿Por qué 0? Porque es una figura simétrica. Por ahí lo comentamos. Les voy a pasar esta fórmula. Base por altura al cubo entre 36. Me da 6.94. 6.94. Sí. Base por altura al cubo entre 36. Otra vez, por favor. 6.94. 6.94. Sí. Vean las unidades, aquí va a dar metro a la cuarta. ¿De dónde salió? Pues son 2 metros de base. La altura son 5 al cubo entre 36. 6.94
Entonces, y XX, perdón, si ya lo tenemos, sería más bien Y es Y', YC son 3.33, más el segundo momento que acabamos de calcular, este 6.94, entre YC otra vez 3.33, por el área son 2 por 5, entre 2 metros cuadrados. Me da 3.747. A mí igual, profe. 3.747 metros. Ahí está todo el asunto. ¿Alguna dificultad con esto? Quizás nada más una línea, una flecha, para remarcar desde dónde hasta dónde se mide esa Y'. Ya vimos que YC pues va a lo largo del eje hasta el centroide. Y ahí ven donde dibujé FR, pues este sería el punto, el centro de presión. El centro de presión, aquí lo tendrían, debajo del centroide. ¿Qué tan abajo? Bueno, desde aquí hasta acá. Esa diferencia entre la línea punteada roja y la negra, pues sería la diferencia entre YC y Y'. Diferencia que es como de punto 3, ¿no? Punto 3 metros. Otra vez. Hoy en casa desconectaron el eje Y. En esta vista frontal de la superficie sería el vértice del triángulo. Entonces el eje Y estaría
pasando justo por el centroide. Ese es el eje Y en esta vista. Entonces, el centroide está sobre el eje Y, X es igual a 0. También X'. No tiene sentido calcularla, son 0. Por eso el producto, el segundo momento de área con respecto al eje Y es igual a 0. Va a estar sobre la misma línea vertical del eje de la figura. Nada más hay que calcular la longitud en Y. ¿Alguna duda, compañeros, en casa? De mi parte, no, profe. No, profe, todo bien. Todo bien, profe. Bueno, vamos a ver otro. Este que tenemos aquí. Sí, adelante. Dice que una placa rectangular de 2.5 metros de altura y 1 metro de ancho bloquea el extremo de un recipiente de 3 metros de profundidad, como se muestra en la figura. La placa está articulada en torno a un eje que está en el borde superior de la compuerta y su apertura la restringe una fuerza en perpendicular aplicada en el fondo de la compuerta. Calcule la magnitud de dicha fuerza para mantener la compuerta cerrada. La compuerta también tiene un peso de 3 kilonewton y es un problema un poquito más elaborado que el anterior. Espero que lo apunten. Si ya lo apuntaron, pues hay que leerlo varias veces para entender bien la información.
Sí. Creo que falta información. Falta información. Tendremos que definir el ángulo de inclinación de la compuerta, que no tendría solución. Vamos a darle un ángulo, ¿se les ocurre? ¿Dónde? No vamos a definir un ángulo. Tener una idea de las magnitudes que resultan. Este ángulo que sea 20 grados. Nada más nos dan la longitud de la superficie, su ancho y la profundidad del recipiente, que es H1. Entonces, si nos falta ese ángulo, si no, no tendría una solución. ¿En qué consiste este dispositivo? Este es básicamente un recipiente. Esta parte de la izquierda y el fondo, pues serían estructuras que no se mueven. Aquí tenemos la superficie del líquido con una profundidad total H1, que nos dan ese dato. Y este circulito que aparece aquí, que no, todavía no les comparto nada. Estaba revisando el correo. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Sí, profe. Voy a explicar lo del circulito. Ahí está. Estamos explicando la figura. Decía que la superficie a considerar es esta que está inclinada, la que tiene la longitud L. Ahora tiene una forma de un rectángulo. Y la única longitud que vemos es la que mide 2.5 metros. La otra longitud de 1 metro es la que sale de la pantalla. Le pusimos arbitrariamente ese ángulo de 20 grados porque no nos lo da el enunciado en la figura. Esta compuerta rectangular tiene un peso también, hay que considerarlo en el análisis. Y, pues bueno, este fluido es agua, no nos dice qué es. Vamos a suponer que es agua.
va a generar una fuerza hidrostática del lado izquierdo de la compuerta. El peso, pues estará generando una fuerza hacia abajo. Y también nos dice el enunciado que se está ejerciendo una fuerza en la punta de la superficie, en la base, de forma perpendicular a ella. Entonces, entre la fuerza que se aplica y el peso de la compuerta, pues se contrarresta la fuerza hidrostática que está del otro lado. Noten que pues estas fuerzas están actuando en distinto punto y estas fuerzas están generando un momento respecto a esta articulación. Entonces, para la situación en la que tenemos en la figura, tendría que haber un equilibrio de momentos. El momento que se genera por la fuerza hidrostática debe ser equivalente a la suma de los momentos de la fuerza y del peso, porque actúan en la dirección contraria. Tendremos que hacer al final una sumatoria de momentos para encontrar esta fuerza F. Pero nos centramos primero en definir la magnitud de la fuerza y el punto de aplicación debida al agua, ¿sí? Y después vemos lo de la sumatoria de momentos. Pues vamos a determinar esta fuerza neta FR. Como hemos dicho, esta fuerza neta FR la vamos a dibujar perpendicular a la superficie. Perpendicular a la superficie. Entonces aquí tendremos la fuerza neta FR. Esta fuerza neta FR va a estar actuando a una cierta longitud con respecto a esa articulación, pero esa sería la siguiente duda a resolver. Primero encontramos cuánto vale esta fuerza FR. Si notan, en la superficie del líquido tendremos a la presión atmosférica. Del lado derecho de la compuerta también tenemos a la presión atmosférica. Actúan en ambos lados de la superficie, su efecto se va a anular. Presión por área de la fuerza de la presión atmosférica y esta actúa en ambos lados. Se anula. Podemos trabajar con la fuerza neta debida al fluido, de presión manométrica. Sería la presión en el centroide manométrica por el área de la compuerta. Esto es igual a la densidad, la gravedad, por la profundidad en el centroide, por el área de la figura. Densidad, gravedad son constantes. El área pues sería la del rectángulo. Si se fijan, otra vez la complejidad va a ser en calcular esa profundidad de centroide. El centroide lo vamos a dibujar aquí. Como se trata de un rectángulo, pues sería en el punto medio de cualquiera de sus longitudes. El centroide. Y siempre lo vamos a medir de manera vertical. Aquí voy a borrar esa P0 porque nos va a estorbar. Vean que encima de ese centroide no hay fluido, pero no importa. Hay que medir siempre verticalmente. Van a proyectar esta superficie del agua y de ahí hay que encontrar esa longitud chueca. Se nota que no fui al kinder. Me enseñan a dibujar, a colorear. Esta es HC. ¿Alguna idea para calcular esa longitud? Con la tabla que nos mandó, ¿no? Bueno, con nos mostró. Con la tabla que les mandé,
Ajá. No hace falta ahorita porque sabemos que es en un rectángulo, el centroide está en medio de cualquiera de las longitudes. Sería a la mitad de L, ahí está ese centroide. Pero esa sería una longitud inclinada, necesitamos la vertical. Entonces, ¿cómo se les ocurre eso? Ay, ay. Podemos calcular el complemento, ¿no? Sabemos que H1 son, ¿dónde está la profundidad que nos dice ahí? 3 metros. H1 son 3 metros. Entonces podemos calcular desde el centroide hasta el fondo. Sabemos que esa longitud inclinada es la mitad de L. Y el ángulo de 20 grados. Entonces, desde esta longitud, acá, podemos llamar otra vez X como en el problema anterior. Calculamos X y se la restamos después a 3 metros, tendremos HC. X, que es igual a X. Ahora nos interesa un seno de 20 grados, sería la longitud inclinada, que es L entre 2, por estar a la mitad. ¿Qué más? Seno de 20 grados. L, esta longitud tiene esta compuerta tiene 2.5 metros de altura, esa es L. Me da de .34. 0.34 metros. Entonces HC es igual a 3 metros menos 0.34. .66. 2.66 metros. Ese era todo el desafío, ¿no? Lo que nos faltaba para conocer FR. Si está bien, ya podemos calcular FR. Profe, a mí la longitud de X me da .42. .32X. 42. A mí también. .42X. Entonces ahí está Sí, profe. un error. Ajá. ¿Cuánto es? ¿2 punto qué? 57. 58. Y el área, ahora es un rectángulo, que es L por el ancho, 2.5 por 1. FR, aunque es igual.
Me da de 6.274 kilonewtons. 6.274 kilonewtons. No, perdón, es 63.274. ¿Sí les dio lo mismo? Sí, 63.27. 63.27 kilonewtons. Ahí está la primera incógnita. Ya sabemos la magnitud de la fuerza debido al agua. Entonces necesitamos saber dónde está actuando para poder sacar el brazo de palanca de esa fuerza respecto a la articulación. Entonces, ¿dónde está ubicada la fuerza FR? Sabemos que está ubicada en el centro de presión. Y las coordenadas del centro de presión son X', Y'. Es una figura simétrica, no nos interesa las X. Con la Y' será suficiente. Y' es igual a YC más el segundo momento con respecto a eje X que pasa por centroide entre YC por A. YC YC, ¿de dónde a dónde medimos YC? Voy a dibujar en azul. A ver si alcanza a distinguir. Dijimos, el eje Y lo vamos a dibujar siempre desde la superficie del fluido a lo largo de la compuerta. Aquí, pues tendríamos que dibujar este eje Y por aquí. Qué canción con eso. Ese es el eje Y. Y lo vamos a proyectar a través del fluido. Y acá tendremos el origen. Oh. Entonces, YC es la longitud desde este punto, desde el origen, a lo largo de la superficie hasta el centroide. Esta longitud YC es la que vamos a calcular. ¿Cómo calculamos esta YC? ¿Vale? Con la tablita, no. YC no es de tablas. YC también es la longitud y pues hay que usar la imaginación para calcular esta longitud desde O hasta C. Déjenme hacer esa Calculamos la hipotenusa del triángulo que se forma con la altura H1 y después le restamos el LM. Aquí estoy tratando de dibujar la longitud. Y esa flecha azul. Sí, hay que usar geometría. Esa longitud, dijimos, ¿cómo? Primero calculamos qué cosa. La hipotenusa del triángulo grandote. Ajá, usando H1. Ajá. Y después le restamos el M. Y después le restamos L medio. Esa es una buena idea. Entonces vamos a hacer eso. Calculamos la longitud L más D, ¿no? Con un triángulo rectángulo usando H1. Entonces, ¿cómo queda ese triángulo rectángulo? El seno de 20 grados es igual a el cateto opuesto, que es la profundidad completa H1, entre la hipotenusa, que es L más D.
L más D. Y nos interesa esa suma, ¿no? L más D. Entonces sería L más D es igual a H1 entre seno de 20. La D, pero la D no es la respuesta. Necesitas la longitud completa. B más L medio. Ajá. H1 son 3 metros. LD es igual a 8.77. L más D. L más D igual a ¿qué cosa? 8.77 metros. 8.77 metros. Esto todavía no es YC. Necesitamos reconocer que YC es 8.77 metros menos L entre 2, que son 2.5 metros entre 2. Profe, perdón, ¿por qué la L se dividió entre 2? ¿Por qué la L se dividió entre 2? Le estamos restando esa parte inclinada desde el centroide hasta el fondo, que es L medios, pues, a todo el triángulo, a la longitud de L más D. 7.52. ¿Cuánto? 7.52. 7.52. Ok, entonces ya tenemos YC, tenemos el área, la de un rectángulo. Nos falta el segundo momento. Que pasa por centroide. Y este es de tablas. Ahí está encerrado el que necesitamos. Es la primera figura. Esta. Es un rectángulo con base B, altura H. Y el eje lo tienen en el centroide. Ese es el que nos sirve. El segundo momento con respecto a eje X es B por H al cubo entre 12. B por H al cubo entre 12. Vean que el otro momento, el que está con respecto al eje X, perdón, al eje Y0, por ser una figura simétrica. No necesitamos calcular X'. Entonces, aquí será B por H al cubo entre 12. La base de ese rectángulo es 1 metro. La altura es L, 2.5 metros al cubo entre 12. Me da 1.30. 1.30. Sí, metros a la cuarta. No. 1.30 metros a la cuarta. Pues ya tenemos todo. Voy a usar otra diapositiva para sustituir en Y', la fórmula en rojo. Entonces, Y' es igual a YC, no recuerdo el valor.
7.52. 7.52. 52 metros Sí. más el segundo momento, este es 1.3 entre 7.52 por, aquí son 2.5 por un metro. Ya me deja escribir. Me dio de 7.589. A mí también. 7.5 y 50 y qué? 59. 7.59 metros. Entonces aquí voy a reproducir el eje O y el eje Y. Tenemos el centroide ubicado aquí y el centro de presión más abajo, CP o la coordenada con los números primos. Aquí está ubicada esta fuerza FR. ¿De acuerdo? Y pues bueno, lo que acabamos de calcular es Y', que es esta longitud. Y'. Y acá sí tenemos todo esto. Ya nada más nos falta pues determinar la fuerza F que actúa en el fondo de la compuerta. El brazo de palanca, pues esta ya es un dato, sería L, ¿no? Tendremos que tomar una sumatoria de momentos en la articulación. Aquí. Entonces, falta también, nos falta eso, el peso. Ese asunto también del peso. El peso, pues como todos, lo vamos a dibujar hacia abajo. El peso de la compuerta es ese que tenemos ahí. Habría que considerarlo en la sumatoria de momentos a través de su brazo de palanca. Vamos a hacer eso, la sumatoria de momentos en la articulación, vamos a llamarles articulación A, y establecemos una dirección positiva arbitraria. Vamos a llamarla esa la positiva, la antihoraria. Y en el equilibrio, eso debe ser igual a 0. Ahora sí, consideramos las fuerzas que están generando un momento positivo, un giro antihorario. ¿Cuáles serán esas fuerzas? La FR. La fuerza F. ¿Esta fuerza F está generando un momento antihorario? ¿Sí, no? Antihorario. Uno de ellos sería el peso. El peso. Aquí está la articulación. Esta fuerza. La fuerza neta, ¿no, profe? Momento horario. El peso también está generando un momento horario. Pero la fuerza FR, la del agua, sería un momento antihorario.
va a ser FR nada más. FR por su brazo de palanca. ¿Dónde está ubicada esta fuerza FR respecto a la articulación? Vean esa flecha azul que dibujé, esa es Y'. Si a Y' le quitamos el pedacito D, pues ya se quedaría nada más el brazo de palanca, ¿no? De esa fuerza. Sería toda esta línea Y' menos este segmento D. Es el brazo de palanca de FR. Y' menos D. Es la única fuerza en esa dirección. Antihoraria. Entonces los otros van a ser negativos. Menos la fuerza F. ¿Cuál es la longitud F? Perpendicular. La longitud perpendicular entre F y el punto A. L. F por L. Menos el peso. Nos dan el peso o la masa de la compuerta en el enunciado. El peso, ya no hace falta calcularlo. ¿Cuál es la longitud perpendicular del peso con respecto a la articulación? ¿Y ven? Este es el vector del peso. El brazo de palanca siempre perpendicular a la articulación. Entonces hay que calcular esa longitud roja que tenemos aquí. Podemos llamar B minúsculo. Sería el brazo de palanca de ese peso. ¿Cómo calculamos esa D? Llamémosle Como el coseno de L medios coseno de 20. Ajá. Sí, es el ángulo de 20 grados. Nada más que... Sí, sí es el centroide, está bien. O sea, en este paso que sigue voy a despejar F. F es igual, aquí será FR Y' menos D. Menos W por D entre L. F es igual. La fuerza neta, ¿de cuánto fue? ¿63? Voy a poner de Newton porque el producto W por D nos va a dar Newton. Y', ahí lo tenemos, sí, 7.59. Necesitamos calcular esa longitud D, que es desde el origen hasta el punto A. Aquí ya la tenemos, ¿no? De esta expresión. ya nada más le restaríamos Le restamos L. Entonces,
D es igual a 8.77 menos L. 8.77 menos 2.5. Vea, 6.25. 6.27 metros. 6.27 metros. Menos el peso. ¿Cuánto pesa la compuerta? 3000 kilonewtons. ¿Cuánto? 3000 kilonewtons. 3.000 newton. Sí. 3 kilonewtons, sí, 3000 newton, perdón. 3 kilonewton. Serían 3.000 newton por D. Y D por ahí ya encontramos que es L, que son 2.5 metros. Entre 2. Coseno de 20 grados. Y todo eso sobre L. Me da de 31.997. ¿Cuánto? 31.997. No te escucho. 31.997. 31.997 newton. Prácticamente 32.000 newton. Esa sería la respuesta. Si se fijan, pues si ubican el eje correctamente, no tendrían dificultad. Pues depende de la creatividad que tengan para medir la profundidad del centroide. Y los brazos de palanca. La sumatoria de momentos se usa mucho aquí. No sé si tengan alguna duda. ¿Sí les dio eso? Sí, me da ¿Dudas? igual. Bueno, si no hay dudas, aquí la vamos a dejar. El martes hacemos los últimos ejercicios. Este fin de semana les envío una lista de ejercicios a resolver para el examen. Eso nos lo van a entregar por equipos. En físico, y pues los forman de 5 o 6 integrantes. Cinco o 6 integrantes la tarea. Ok, profe, está bien. ¿Usted hace los equipos o nosotros los armamos? ¿Otra vez? Que sí, que estaba bien. ¿Nosotros vamos a hacer los equipos entonces? Hay que volver a hacer equipos para la tarea. Profe, ¿ya hay fecha para el examen? Fecha de examen,
Pues hace rato revisé en la plataforma, no había la publicación del calendario. Todavía no sabemos. Ok, profe. Hay que esperar, hay que estar atentos ahí a la plataforma. Bueno, entonces nos vemos, jóvenes. Esto. Luego.